¿Qué es lo que pasa, gente del buen saber? En este video te estaré presentando la placa base ASRock Z690 Phantom Gaming 4. ASRock para esta generación no ha conseguido destacarse prácticamente con ninguno de los modelos dentro de una gama intermedia de su compañía, sobre todo porque sus costos no representaban propiamente los apartados añadidos. Sin embargo, en la actualidad, gracias a la disminución de precios de muchos de sus productos, algunas de sus placas darían ajustes mucho más acordes con los apartados añadidos. Y uno de estos modelos se trataría de Phantom Gaming 4 para Z690, y a través de este video estaremos analizando qué tan buena opción va a ser la misma desde las distintas características añadidas y aquellas ventajas y desventajas que va a suponer esta para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estarían dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluiría la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas generaciones, y ante lo cual en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que sería necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5, dependiendo de la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32 GB, y que en conjunto sumarían hasta 128 GB dentro de los 4 DIMMs correspondientes en la placa, y donde precisamente empieza a darse el cambio sería a partir de sus frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4 limitarían las frecuencias en modificaciones hacia los 3200 MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP o modificaciones manuales con overclock, podemos llegar a alcanzar hasta los 5333 MHz, mientras que DDR5 subiría este valor a 4800 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y a un máximo de 5800 MHz conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP u OC manual, siendo en este caso el único cambio a partir de las versiones en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, cada uno de los mismos dispondrían del soporte para PCI Express 4.0, además de contar con el soporte para SATA desde el tercer M.2. En cuanto a su formato, el primer M.2 contaría con compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2280, y el segundo iría desde el 2242 hasta el 2280, y finalmente el tercer M.2 tendría compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16. El principal dentro de los mismos contaría con el soporte para PCI Express 5.0 y correría en esas 16 líneas disponibles, mientras que el segundo PCI Express incluiría soporte para PCI Express 4.0 y a pesar de conservar ese formato X16, en realidad correría por 4. Adicional a esto tendremos 3 PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características estarían acompañadas junto al códec de audio ALC897. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión TPM, una conexión de tipo ERGB, 3 conexiones de tipo ARGB, un encabezado para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un encabezado para tarjetas en Thunderbolt 4, un USB 2.0, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, y adicional a esto se va a destacar un encabezado USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, 4 USB 3.2 de primera generación, dos USB 2.0, la utilidad de BIOS Flashback Button, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, dos USB 3.2 de segunda generación, uno de tipo A y otro de tipo C, una conexión RJ45 y 3 conectores de tipo jack.
Ya por último nos encontraremos con un VRM que va a contar con un total de 9 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva. Cada una de esas características siendo descritas por parte de esa placa en un formato de tipo ATX, desde el que no propiamente se establece la mejor placa ante la suma de apartados generales, pero sí que ante los precios actuales de la misma consigue ser una buena opción a tener en cuenta para nuestros ensambles, sobre todo al igualar el valor de muchas de las alternativas para la gama media dentro de 660, aunque a su vez debemos tener presente que no solo el costo de esta placa empezó a dar disminuciones, sino que también el valor de aquellas alternativas con las cuales mantendría rivalidad en su inicio tendrían la misma tendencia, pero en este caso ante la suma de mejores características. Y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Por parte de su VRM, nos encontraremos con uno de los peores diseños dentro de Z690, pero no por lo mismo es una mala alternativa, teniendo en cuenta que este chipset es la representación de mayor gama. En total encontraremos que se añaden 9 fases de alimentación, 8 para su sub-core más una para su SoC, cada una de estas siendo gestionadas desde el controlador central de Richtec RT3628AE, desde el cual, y debido a la poca cantidad de fases añadidas, se incluiría un diseño directo para su construcción. Por parte de sus MOSFET, se acompañaría con las piezas de V-Shake SIG654 con una capacidad de hasta 50 A, lo que dejaría un manejo en teoría, y por parte de su sub-core de hasta 400 A. Un diseño como estos sobre todo sería comparable con las gamas intermedias que pueden surgir dentro de B660. De hecho, es el mismo diseño aplicado para B660 Steel Legends de esta misma compañía. Para el resto de desarrolladoras, esta base podría ser comparable con GamingNet, TUF y hasta propiamente APRO para MSI dentro de B660, por lo que evidentemente no es el mejor diseño a encontrar, pero sin embargo, y al igual que el resto de estos modelos mencionados, es un VRM capaz de llevar configuraciones seguras ante las líneas intermedias en procesadores como puede ser i5 en sus distintas versiones, además de las gamas inferiores a estas. Por encima de ello, evidentemente seguiríamos con la compatibilidad para incluir procesadores de mayor gama, pero a su vez no es la opción más acorde de obtener. No es el mejor VRM, pero teniendo en cuenta aquellos procesadores con los cuales se va a utilizar, pues tampoco es una mala alternativa. Y así como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera el reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí realmente la mayoría de ventajas que podemos llegar a destacar estarían presentes gracias al chipset donde se aplicaría la misma, y sobre todo por el precio por el cual se llega a encontrar en la actualidad. Ante ello se puede llegar a destacar esos 3M.2 que se ejecutarían en PCI Express 4.0, que por lo menos para B660 es algo que ni la propia gama alta consigue destacar por el ancho de banda que incluirían. A su vez, y el nuevo producto de ubicarse en un chipset de la gama alta, tendríamos soporte para PCI Express 5.0, además de la alternativa hacia ese segundo salto de esta generación dentro de lo que sería un modelo para DDR5. Ya vamos a encontrar encabezados para USB tipo C tanto en su backplate como encabezados internos, y una de estas conexiones destacando una de las mejores versiones disponibles. Además, tendremos utilidades como BIOS Flatback Button, encabezados para tarjetas en Thunderbolt, y lo cierto es que más allá de esto y la cantidad de puertos de expansión que consigue añadir, poco se puede llegar a resaltar. Pero por lo menos ante el precio que hoy en día veo en los distintos mercados de alrededor de $140, pues lo cierto es que su costo reluce bastante al momento de decidirnos por parte de esta placa base. Reluce bastante al momento de decidirnos por esta placa base, sobre todo porque es un precio donde oscila por lo general muchas de las placas en esa gama intermedia para B660, que tampoco se desapegan demasiado en características en cuanto a esa placa. Pero aquel aumento en su ancho de banda, producto de pertenecer a un chipset como Z690, sí que le da esas pequeñas mejoras a considerar, por el salto a PCI Express 5.0, los 3M.2 en PCI Express 4.0, y hasta propiamente el encabezado hacia Thunderbolt y las conexiones a su USB de tipo C, que dentro de B660 no llegarían a ser representados a tal magnitud,
que evidentemente no son mejoras drásticas, pero si tenemos en cuenta que se incluyen bajo el mismo valor, pues realmente es absurdo el no declinarnos por alternativas como estas. Aunque de igual manera, a pesar de que señale una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que haya estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Aquí lo cierto es que la mayoría de desventajas que se puede llegar a mencionar estarían implícitas por aquellas características que dejaría de añadir frente a modelos de mayor gama. De lo mismo, pues se puede cuestionar bastante desde aquella falta de disipación para M.2 e inclusive más unidades, hasta propiamente su VRM, siendo de los peores para este chipset, pero a su vez, cada una de esas características evidentemente se establecen desde el aumento en el costo de sus productos, algo que no propiamente es conveniente para un modelo como estos, sobre todo si tenemos presente que esta placa desde su salida ha mantenido problemas en relación a su precio, ya que al inicio el valor de la misma daría similitudes a los costos establecidos por modelos como UD, A-Pro para MSI y A para Asus, placas que conseguirían mejores características bajo el mismo valor, algo que no cambiaría sino hasta la actualidad y la reducción del precio de la misma, aunque aún ante dicho valor oscilaría su costo entre los $140 y $170. El problema es que con el pasar del tiempo, no solo el valor de esta placa daría reducciones, sino que la mayoría de los modelos actuales también presentarían disminuciones en su valor, por lo que precisamente, aunque su costo empieza a relucir más, la única opción conveniente para adquirir la misma sería desde ese mínimo valor de $140. Por encima de ello, opciones como Z690UD y A para MSI empiezan a tener incidencia y un mayor impacto por las mejoras en sus características. En conclusión, ASRock durante esta generación no presentó la mejor opción en placas base del mercado. Gran parte de la ventaja de esta desarrolladora alrededor de su costo, con el pasar del tiempo, no solo dejó de ser existente, sino que inclusive el aumento del precio de sus productos la llevarían a ser una mala alternativa. Y Z690 Phantom Gaming 4, desde ese primer momento en el que dio salida, tuvo gran parte de ese problema, una placa con apenas pocas características que destacar, pero sí que mantenía un costo que para nada representaban a la misma. Sin embargo, y con el pasar del tiempo, hasta la actualidad, las condiciones para la misma mejorarían y por fin obtendríamos precios más competitivos por aquellos apartados que incluiría. Ya no sería un modelo que competiría en el valor con el resto de opciones en Z690, sino que su precio las llevarían hacia B660 y esas gamas intermedias, donde sí consigue destacar apartados al poseer un chipset de mayor gama, con el que precisamente obtendremos mejoras como esos 3M.2 a pleno funcionamiento en PCI Express 4.0, la conexión hacia PCI Express 5.0 en su PCI Express X16 principal, ya está propiamente la conectividad para USB de tipo Sensu Atplay y encabezados internos, que junto a ese encabezado hacia Thunderbolt destacarían a la misma frente a B660. Por lo que con todo ello es una buena opción, siempre y cuando el costo de la misma se diferencie por lo menos en unos $15, de opciones como Z690UD o Z690A para MSI, así como también que se iguala hasta cierto punto el precio de B660 Prime de Asus. Si es que no se llegan a cumplir dichas condiciones en su costo, realmente hay alternativas más convenientes para adquirir, precisamente como UD o Prime anteriormente mencionadas. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.